Empezamos el programa haciéndoles una pregunta a quienes nos están siguiendo. ¿Les interesa el intercambio estudiantil? ¿Les gustaría formar parte de esta nueva experiencia en otras latitudes, fuera de nuestro país, fuera del Perú? ¿Ya lo han intentado? ¿Cómo les ha ido? Vamos a hablar sobre el intercambio estudiantil en los próximos minutos. Anabela Zamarrigo les saluda nuevamente y les da la bienvenida a esta transmisión de televisión online aquí en la Agencia de Noticias Andina. Tenemos a nuestros invitados, a quienes saludamos de inmediato. Él es Kurt Neding, director general de CAPA, el Centro de la Amistad Peruano-Alemana. También nos acompaña Melissa Lesser, quien es vicepresidenta de Desarrollo de Negocios AIESEC, de la Asociación Internacional de Estudiantes de las Ciencias Económicas y Comerciales. Dándoles la bienvenida a ambos. Empezamos por las damas, ¿te parece? Sí, empezamos con Melissa. Entonces, ¿cómo estás, Melissa? Muy bien, muchas gracias. ¿Tú particularmente has participado en algún intercambio estudiantil? ¿Tuviste esa Bueno, oportunidad? sí, claramente yo vengo de Colombia y ahorita me encuentro, por ejemplo, tomando una oportunidad de liderazgo por medio de AIESEC acá en el Perú. Entonces, he fomentado como ese intercambio entre varios jóvenes entre Perú y Colombia y diversos países. Entonces, digamos que el intercambio como tal lo estoy viviendo de esta manera, saliendo de mi país y viniendo a trabajar pues propiamente en una organización, una manera voluntaria. ¿Qué tal que es como AIESEC. Muy bien, muy encantadora, muy enriquecedora. Sin embargo, mi perfil como estudiante, yo me gradué el año pasado y ha sido una experiencia que ha fomentado mucho mi currículum y me ha enriquecido mucho en experiencia y en conocimiento. Entonces, estoy muy contenta acá en Perú. Voy a partir con la pregunta de lo último que acabas de decirnos, y es conocer realmente qué le interesa al joven para poder sumarse a algún intercambio estudiantil, ¿no? Porque los chicos que terminan la educación secundaria en el Perú, o los chicos que están a mitad de una carrera universitaria, los chicos que están terminando la universidad, fijarse primero qué es lo que realmente les puede interesar. ¿Hay para satisfacer todas esas inquietudes? Claramente sí, por lo menos hay muchas modalidades de intercambio, ¿sí? Pueden ser intercambios académicos, pueden ser intercambios profesionales, ya trabajando propiamente en una empresa o en una multinacional, o intercambios también de voluntariado, realizar trabajo voluntario en ONGs, en comunidades vulnerables, en otros países, y así enriquecerse también como de esa experiencia, y la idea es claramente después de eso, venir a realizar ese conocimiento y ese impacto que aprendieron acá en el Perú, por ejemplo, propiamente dicho. Entonces, hay un abanico de oportunidades muy diversos a nivel internacional y también son muy accesibles porque a veces como jóvenes nos da miedo, bueno, no sé, ir a Brasil, no, eso es muy costoso, o ir a México, no, es muy costoso, o conocer otros países. Sin embargo, ya a la vez que uno se lo propone y encuentra los medios, ya se hace más llevadero ese camino. Bien, Melissa. Kurt, compartes esta idea. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Hay para todos los gustos, todos los digamos, todas las gustos. necesidades. Yo me ubico más en la parte del espectro escolar, ¿no? CAPA, Centro de Amistad Peruano-Alemán, es pionera en intercambios escolares, fue fundada hace casi 30 años, 29 años exactamente, y se inició a partir de una iniciativa del Colegio Humboldt, que después se independizó, y trabajamos más que nada con intercambios de Europa y especialmente Alemania. Dime, los chicos que están en el colegio dejan sus clases a medias y hacen intercambio, lo hacen en vacaciones. Lo hacemos en vacaciones, salimos este año hemos salido el 31 de diciembre, vamos a salir el 2 de marzo. Son 2 meses intensos de estar en Alemania. Empezamos con un tour intenso en Berlín por una semana, visitando actividades culturales, visitando la Casa de Gobierno de Berlín. La ciudad de Estado de Berlín es un estado federado en Alemania Federal, y hemos sido recibidos por el alcalde de Berlín, hemos sido recibidos por el embajador peruano en Alemania, en Berlín, y luego de estas actividades culturales pasan a vivir a familias anfitrionas en casas particulares. Y ahí vienen muchas, asisten al colegio en Alemania. Son chicos principalmente de tercero y cuarto secundaria. Vienen muchas preguntas, pero la principal, ¿no? Si algún padre de familia o madre de familia que nos esté siguiendo, o los jóvenes también que quieran participar, dime, los requisitos son muy complicados. ¿Qué se les pide a los chicos, a las chicas? Se les pide un alemán básico, que lo pueden prepararse ya sea si están en un colegio peruano-alemán o con clases particulares, o en el Instituto Goethe, que queda en Gerón Nazca, cerca de su obispado. Claro, el idioma mínimo, ¿no es cierto? Sí, el idioma mínimo, no se pide mucho alemán, pero sí un básico. Inclusive nosotros ofrecemos pequeños talleres
para que al costo, bueno, somos una organización sin fines de lucro que queremos promover la amistad entre jóvenes alemanes y jóvenes peruanos, sobre todo después de las experiencias de la posguerra, ¿no? Alemania quedó bastante manchada moralmente por la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, y la intención es un poquito abrir la mente a los peruanos que vienen con ciertos conceptos sobre Alemania y darse cuenta que la cultura alemana es totalmente diferente a lo que lo pinta Hollywood o esas cosas. Claro, ¿no? Aparte del idioma, ¿qué otros requisitos, Kurt? Buena conducta, recomendación del director, constancia de estudios del director, y buenas notas, ¿no? Buenas notas, o sea, no intenta estar en tesis superior, pero sí de la mitad para arriba. ¿Y el nivel de educación secundaria, los últimos años de secundaria? Nos concentramos en segundo, tercero y cuarto de secundaria. Quinto de secundaria ya no. ¿Por qué? Porque tengo la experiencia que cuando saben que han terminado el colegio y no regresan al colegio, es más difícil controlarlos, porque como trabajamos muy de cerca con los colegios, entonces hacemos informes a los directores sobre la conducta, el comportamiento, los avances. La ventaja de los chicos de quinto ya se creen adultos y tienden a desbandarse, ¿no? Entonces tenemos una política de mucha disciplina, digamos. Disciplina, sí, y orden, como corresponde en estos casos. Kurt, no lo me hagas acordar de los alemanes. Yo les contaré alguna anécdota que me pasó en alguna oportunidad. A ver. ¿Te la cuento? A ver. Sí. Nada, que estuve en un restaurante alemán en una época en el Ecuador, y éramos un grupo de amigos, de amigas. Nos habían puesto servilleta a todos, menos a mí. Había un mozo alemán. Le dije, me dice, ¿se le ofrece algo? Sí, le digo, no hay servilletas. Y se quedó parado ahí como 5 minutos. Yo esperé simplemente que él me dijera que iba a traer la servilleta. No, yo tenía que pedírsela. ¿Así son los alemanes? No, depende del restaurante, ¿no? Depende del restaurante. En Alemania hay Me dijeron que los alemanes son así. No, depende del restaurante, ¿no? Hay el concepto de autoservicio, tú sabes, en Alemania hay mucho respeto por las personas, y por ejemplo a los mozos no se les trata como acá en Perú, hombre, se les trata de señor y no se les llama así, ya, sino, entiendo. Y hay conceptos de restaurante que son más de autoservicio, donde uno que son más cómodos de precio, pero uno tiene que acercarse al counter, a la recepción para recoger su servilleta y servirse uno mismo sus platos. Esto ya forma parte de la anécdota en realidad, ¿no? Todos podemos ser parecidos, no igual. Por favor, acérquese. No, yo debí ser más directa y pedirle directamente, ¿no? Por favor, me trae una servilleta. No lo hice. Pero los alemanes extranjeros somos un pueblo especial, ¿no? Porque otra cosa son los alemanes de Alemania, ¿no? Hay un chiste también, yo soy alemán de Alemania, no lo voy a contar. Pero los alemanes de Alemania son mucho más abiertos. Tengo la experiencia que los alemanes en las colonias sudamericanas lamentablemente son un poco más cerrados que los alemanes Bueno, pero precisamente, Kurt, fíjate que parte de esta anécdota y conversación informal y fuera del tema, evidentemente, viene a demostrarnos y a mostrarnos que a través de estos intercambios estudiantiles podremos precisamente abrirnos mucho más, conocer otras culturas, enriquecernos mucho más. ¿Hay alguna cifra o algún porcentaje que nos haga conocer qué número de estudiantes se han beneficiado de este intercambio cultural Perú-Alemán? Intercambios de ida y de vuelta. Digamos, en cada grupo de cada año son unos 70 alumnos, y son 70 alumnos que van a Alemania y unos 40 alemanes que vienen al Perú ahora que están viniendo en junio julio, y van al colegio peruano también, pues intercambio de ida y intercambio de vuelta. Y en los años más o menos hemos llevado a 2.700 intercambistas en todos estos... 2.700. 2.700. Hasta el punto que el presidente de la República Federal Alemana, Johannes Rau, expresidente, le condecoró a mi mamá, que es la fundadora de la organización, con la Cruz al Mérito por haber hecho una obra extraordinaria en el fomento de la amistad peruano-alemana, ¿no? Bien, Kurt, ya nos contarás de las experiencias particulares también de estos estudiantes. Melissa, en un mundo globalizado, insistimos, en el que estamos viviendo y es cada vez más competitivo, sí, ¿cuál puede ser el aporte para un estudiante el participar de estos intercambios, ¿no? Para su futuro, su propio presente también, ¿no? Sí, claro. Por lo menos nosotros como jóvenes aún tenemos en nuestra percepción
que estamos compitiendo en nuestro país con los jóvenes peruanos, por ejemplo, hablando de Perú, pero no tomamos en cuenta que gracias a una globalización y gracias a que casi ya no existen fronteras, no estamos compitiendo solo con los jóvenes del Perú, estamos compitiendo con jóvenes de más de 200 países que conforman el mundo, que también están preparados e incluso tienen un background mucho más competitivo. Algunos, aparte de su estudio, realizan asimismo intercambios o estudian música, artes, en fin. Tienen un currículum bastante interesante y nosotros como jóvenes, pues me incluyo, necesitamos abrirnos al mundo para empaparnos de eso. Y no solamente para así tener la experiencia de intercambio en nuestro currículum, sino en realidad conocer otra cultura, otra cosmovisión y saber cómo adaptarla a nuestro país de origen. De asimismo ya ahí hablamos de un impacto y cómo yo, por ejemplo, que estoy en el Perú y también he podido ir a otros países, cómo adapto, por ejemplo, esa visión a mi país, tal vez cuando regrese a Colombia. Entonces esa es la idea, cómo fomentamos ese impacto a través de los intercambios. Entonces es muy importante no quedarse solo en el aula de clases, no quedarse solo con un diploma, es necesario ser más competitivos y enfocarnos en cosas que definitivamente complementen toda nuestra experiencia académica de una manera más profesional y, por así decirlo, experimental. Melissa, el estudiante o la estudiante que te pueda estar siguiendo en este momento y prevé viajar el próximo año, en fin, ¿con cuánto tiempo de anticipación tendría que comenzar ya a juntar los requisitos, hacer la documentación, a pedir información? ¿Cuál es el tiempo recomendable? Claro, eso depende de dos puntos. El primero es qué tipo de experiencia internacional quiere, porque, por ejemplo, si es una experiencia profesional en una multinacional, por ejemplo, ahí son alrededor de 6 meses de anticipación, con el fin de hacer las cosas legalmente, de conseguir su visa de trabajo, su visa laboral o la visa que requiera el país de destino. Entonces, por lo general sería de 6 meses. Si es una práctica de voluntariado, por ejemplo, que la mayoría de jóvenes realizan en vacaciones, que duran de 2 a 3 meses, pues sencillamente sería 3 meses de anticipación para ver, por ejemplo, a qué país le gustaría dirigirse, qué proyecto le gustaría trabajar y, bueno, y ya dependiendo de eso, si es que necesita visa o no, y los tiquetes y todo. Entonces, dependiendo mucho de la modalidad y también del país al cual se dirija. Ahora, lo que también inquieta es el costo, la manutención, el tema de viáticos, de hospedaje. ¿Dónde uno puede encontrar toda esa información y que nos ayude más bien a animarnos a seguir con ese proyecto, ¿no? Claro, eso también depende del medio en el cual la persona decida, porque por lo general, si yo sola como individuo decido irme a otro país, por lo general los trámites los realizaré yo sola, entonces es como un poco más tedioso. Por lo menos si decidimos hacerlo por medio de organizaciones que se dediquen a eso, ya ahí es mucho más fácil. Por ejemplo, dentro de IESEC nosotros ofrecemos como todo un acompañamiento a las personas que decidan irse de intercambio en el tema, por ejemplo, de visas, en el tema de costos de pasajes, en el tema de, por ejemplo, cuando lleguen allá, dónde voy a estar, dónde me voy a localizar. Entonces, todo eso es un acompañamiento. Entonces, lo más recomendado es hacerlo por medio de organizaciones que ya se dediquen a eso. Ahora, ¿ustedes hacen el acompañamiento antes de, durante la propia estadía del estudiante fuera del país? Claro. Antes, con todos los requisitos previos. Durante, claramente, porque siempre estamos verificando la calidad de la experiencia que la persona está recibiendo y por lo menos si la entidad que lo está recibiendo allá también está cumpliendo con los mínimos que se le debe ofrecer. Por ejemplo, conseguirle una vivienda, orientarlo pues en la vida, en la nueva vida de esa ciudad, en el tema de transportes, los subsidios que puede recibir, etcétera. Entonces también es un acompañamiento y eso lo verificamos durante ese proceso y también incluso post regreso, también hacemos un acompañamiento si es que la persona quiere involucrarse en actividades propias de la organización o cómo, por ejemplo, esa experiencia ya la va enfocando mucho más en su ámbito profesional y también, como lo he repetido, en el impacto que se debe generar en el país a través de esa experiencia. ¿Ustedes piden alguna edad mínima? Sí, claro, la persona tiene que ser mayor de edad. Mayor de edad, y pues como nuestra naturaleza es de jóvenes, entonces proveemos esa experiencia a jóvenes mayores de edad hasta 30 años. Bueno, ese es en el caso de quienes quieran ver fortalecida su carrera profesional o sus propios estudios universitarios. En el caso de los escolares, quienes están en el colegio,
¿verdad? Bueno, básicamente la preocupación Sí. allí debe ser de los padres de familia, Lo que ¿no? pasa es Saber que- a dónde va a llegar mi hijo, mi hija, Sí, quién se encarga de ver todo es eso. muy ¿no? importante para los padres de familia. La mayoría de confianza que tienes, bueno, en qué familia va a estar, qué organización es. Gracias a Dios tenemos el auspicio de la embajada alemana y tenemos una trayectoria de 29 años con impecables familias que son escrutinadas realmente. ¿Quién selecciona esas familias? Es un grupo de coordinadores que tenemos en Alemania junto con nosotros, en ambas acá en el Perú, y se usa referencias, se investiga familia, se pide recomendaciones, se visita la ciudad, se visita a los vecinos, se visita la casa. La ventaja, bueno, quería enganchar con lo que decía Melissa, Sí, claro. es muy importante que, como dice Melissa, que se abran los chicos, los jóvenes al mundo. Como dice bien Melissa, competimos no solo dentro del Perú, sino afuera. Hoy en día tener inglés ya es algo básico. Si no sabes inglés es un analfabeto. Y hay que agregarle por lo menos un idioma más. Yo propongo el alemán, porque es un idioma más importante en el mundo después del inglés. Y la idea que tenemos nosotros es, igual que Ayasek, que no solo sea un viaje de intercambio para aprender alemán, para visitar Alemania, hacer turismo en Alemania, vivir en una familia anfitriona, conocer la cultura está dentro de la familia y el ambiente escolar, académico, sino hacer comparaciones. Muchos de los talleres que hacemos con los chicos, después y antes, es prepararlos para que comparen un sistema de una economía social de mercado que funciona en Alemania con una cosa media híbrida que tenemos acá en el Perú, ¿no? Y aparte de las comparaciones culturales, ¿no? Claro, y el enriquecimiento humano, ¿no? Sí. Una Y experiencia de vida generalmente los distinta. chicos salen apreciando mucho los buenos valores de Alemania, también tiene sus lados negativos, y Como toda revalorizando, y eso es lo más importante, revalorizando mucho más su identidad peruana y salen como personalidades mucho más fortalecidas, maduras, independientes y autónomas, que es uno de los objetivos de desarrollo personal en el intercambio que tenemos, ¿no? Bueno, qué pena no haber logrado poder tener algún testimonio de los jóvenes que Yo han tengo acá participado en algunos, estos intercambios pero de habría que manera, verlos. sí, de manera personal. Bueno, nos comprometemos a desarrollar este tipo de trabajos en otro programa probablemente aquí en nuestra agencia de noticias. Sin embargo, ¿podrías relatarnos cómo puede ser un día de vivencia de un estudiante peruano en una familia en Alemania? Ya, normalmente de lunes a viernes se levantan temprano, de noche, porque en Alemania en invierno amanece a las 9 de la mañana, entonces salen a las 7, van al colegio, asisten a sus clases, hacen toda la vida los escolares en Alemania. El concepto de colegio es diferente en Alemania, no es el colegio magistral, escolástico, tradicional del Perú, donde el profesor dicta y el alumno solo apunta y memoriza, sino es una cosa muy interactiva para que comiencen a pensar, a razonar, a desarrollar pensamiento crítico, ¿no? Que es uno de los objetivos también que tenemos en el intercambio. Y en las tardes tienen tiempo para hacer actividades extracurriculares. El programa incluye todo, o sea, somos un programa realmente de costo mínimo, es una organización sin fines de lucro. Otros programas de Europa cuestan 4 o 5 días más que nosotros y no incluyen pasaje, por ejemplo. Solo los cursos de idioma, nosotros incluimos hospedaje, alimentación, pasaje y los tours a Berlín. Entonces el chico, después de la experiencia de Berlín, está en el colegio, se levanta temprano, asiste al colegio, en las tardes hace actividades extracurriculares, que pueden ser tanto culturales, artísticas, deportivas, fotográficas, los talleres que se ofrecen. Todo ya está debidamente programado y es previamente de conocimiento van ya a diferentes del... colegios, no, depende del colegio al que vaya. Van a diferentes colegios y depende de los talleres extracurriculares que tenga cada colegio, ¿no? En todos los colegios alemanes hay talleres extracurriculares. Ya, perfecto, es de lunes, digamos, a Eso viernes. de lunes a viernes y viernes a la noche viene pues la parte donde los alemanes son muy programados, ¿no? De lunes a jueves estudias, tranquilo la familia, quizás se visita un amigo, pero viernes y sábado ya es el tiempo de salir a festejar, buscar amistades, salir a hacer un tour a otra ciudad, a un museo, o simplemente estar con amigos y divertirse, ¿no? Kurt, permíteme, pero siempre están bajo la potestad y la autoridad y vigilancia de la familia a la cual han llegado. De la familia y de nosotros, porque somos un grupo de 3 tutores que viajamos acompañando al grupo peruanos, que acompañamos al grupo de Alemania, y que estamos ahí en sitio.
y que estamos a 1 hora, 2 horas de cada sitio para si que hay un problema, para poder conversarlo. Estamos en llamadas constantes telefónicas. Los coordinadores locales que vienen a Alemania también están más cerca todavía, a media hora de distancia. Entonces, tiene un apoyo muy cercano y personalizado, ¿no? Y la comunicación puede ser muy fluida entre la familia que está allá en Alemania con nuestros hijos o hijas y quienes estamos en Perú. Bueno, hay restricciones para ayudar a adaptarse al chico peruano, a la chica peruana, a la cultura alemana. Se limita las llamadas de los padres de familia a 2 veces por semana. Pero eso, claro, en el caso de emergencia pero eso es un pedido que se hace, digamos, para que el chico no esté entre dos mundos y aterrice en Alemania. Y es comprensible, pero eso también es de previo conocimiento de los saben todos. Todo de previo conocimiento. Claro. Y a nosotros sí nos pueden llamar en cualquier momento y yo lo devuelvo llamada para que ellos no gasten. Y y realmente la persona de contacto soy yo, Henry, que está acá presente, y Consuelo Jaramillo, que es una educadora que estuvo acá en Japón. Y estamos ahí constantemente para todo. O sea, hemos tenido casos de, ¿cómo se llama? Apendicitis, rotura de diente. Claro, que no falta, y todo eso está cubierto por nuestros seguros, seguro completo. Estamos ahí para cualquier emergencia. Este año, ahora en febrero, una chica perdió su pasaporte alemán, su pasaporte peruano. Entonces tuve que ir con ella hasta la embajada, hasta el consulado de Hamburgo, ayudar a tramitar el salvoconducto. Todo eso nos sacamos nosotros. Bueno, son parte de los riesgos que la visa de turista que se pide acá en Perú, nosotros la tramitamos por los chicos. Sí. Bueno, y en el caso de los que ya están pues como mayores de edad, los jóvenes, se preguntarán también, algunos de ellos podrán solventar sus propios gastos, otros podrán solicitar ayuda de los padres, en fin, hasta de créditos, serán algunos, ¿no? ¿Qué alternativas ofrecen allí ustedes? ¿Quién corre con todos estos gastos, ¿no? Claro. Eso depende mucho también del estado de la organización y también, como repito, del país del destino. Por ejemplo, dentro de IESEC nosotros estamos trabajando ahorita con varios convenios con varias aerolíneas, las cuales a veces ofrecen descuentos en tiquetes para los estudiantes y profesionales que se vayan de intercambio por medio de IESEC. Entonces eso es como una ayuda, un soporte que damos en el tema de tiquetes, por ejemplo, y dependiendo también del destino al cual vayan. Cuando son prácticas, por ejemplo, profesionales, claramente las personas allá pues ya van a recibir una remuneración económica, la cual les permite solventarse sus necesidades básicas en el país de destino. O si es una práctica de voluntariado donde no reciben como tal una remuneración económica, sí les proveemos, por ejemplo, que lleguen a una familia, por lo general de una persona de IESEC también en ese país, donde viven también con esa familia y tienen como esa conexión cultural más fuerte aún. Y también, por ejemplo, se provee la alimentación básica, el transporte y bueno, alguno que tal vez otro viaje que se realice dentro del país en el que estén. Entonces depende mucho también de, por ejemplo, el país de destino a la cual la persona se dirija y al tipo de práctica también. Si nos tratamos de ubicar en un intercambio estudiantil en América Latina, podemos ubicarnos en un intercambio estudiantil en Europa, en Asia, en fin, pero sé que es un poco a veces incómoda, inexacta, podría ser la respuesta si te pregunto a cuánto más o menos ascendería el gasto que tendría que prever un estudiante para un intercambio estudiantil en América Latina, por ejemplo. ¿Podrías darnos tal vez cifras aproximadas, ¿no? Claro, si te está viendo alguien y te dice, mira, yo quisiera irme a hacer un intercambio estudiantil a Argentina, ¿no? ¿Qué promedio de bolsa? Sí, por lo menos eso depende, uno, del estado de los pasajes. Entonces yo aproximo, por ejemplo, Argentina, Brasil, Chile, es alrededor de 300 a 400 dólares. O a 500 dólares también, entonces de 300 a 500 dólares. Y también por lo menos, ya sea para sus necesidades de repente muy básicas, yo estaría aproximando un alrededor de, dependiendo también de la práctica, unos $1000, porque ya en el país de destino pues ya tienen como una remuneración económica, si es una práctica profesional, o tienen la ayuda de por lo menos la familia a la cual lo recibe. Entonces, yo diría entre $1000, $1500 en Latinoamérica. Claro, para ir haciéndonos a la idea, ir manejando presupuestos, ¿el estudiante puede buscar una familia por su propia cuenta y riesgo?
allá si se trata de hacer un intercambio estudiantil? ¿Qué recomiendas? No, por lo general dentro de IESEC siempre va a ser una familia de alguien de IESEC. Sí, entonces con no garantías. es exactamente, nosotros ofrecemos ese servicio y se lo aseguramos. No es como que la persona se va por medio de IESEC y busca por sus propios medios otra persona. Si es que tiene un familiar o algo así en ese país, pues perfecto. Pero por lo general siempre preferimos que sea alguien que esté involucrado dentro de la organización. ¿Y qué perciben ustedes al interior de esta institución en la que elaboras? ¿Ha ido incrementándose el interés de los jóvenes por este tipo de intercambio? Cada día más. Nosotros también tenemos intercambios. ¿Un porcentaje que sí, claro. Nosotros tenemos por lo menos también intercambios de entrada y de salida. O sea, personas que vienen acá a Perú a realizar su práctica profesional o de voluntariado, y también los peruanos que van a otros países. Entonces, por lo menos en el año 2012 y a lo que va de ese 2013, ya hemos tenido alrededor de 200 personas que han venido a Perú a realizar sus prácticas acá, y alrededor de 450 personas peruanos jóvenes que han salido al exterior a realizar su práctica. Eso es lo que va de 2012 y un poco de 2013. ¿Y qué países son los que más buscan nuestros estudiantes? Sí, eso depende mucho también del tipo de práctica. Por ejemplo, hablando de voluntariado, los destinos más grandes son Brasil. Ahí encontramos muchos proyectos de impacto social bastante interesantes. En Colombia también van bastantes peruanos, México y Chile. Son como los países dentro de Latinoamérica. También vemos un interés creciente en Asia, por ejemplo, lo que es sudeste asiático, y también hablando de China y Corea del Sur. Y en prácticas profesionales, por ejemplo, varios también se han destinado a Polonia, por ejemplo, en Europa. Entonces, esos son como los destinos que hemos visto un fuerte interés. Pensé que me ibas a hablar más de países donde se habla el español, ¿no? De gente que maneja el español en sus países de origen y... al contrario, ¿no? Sí, claro. Porque una de las ideas es romper con esa zona de confort del joven, ¿no? Entonces, por lo general, si vamos a otro idioma, a otro país de español, pues va a ser muy fácil, pero si vamos, por ejemplo, a Corea del Sur, o a China, o en Europa, o África, donde son idiomas totalmente diferentes, ahí sí estamos viendo un reto personal y profesional. Y ni se diga del alemán, ¿verdad? ¿Es complicado o no el idioma? No, es más fácil que el inglés. ¿Ah, sí? El alemán es considerado una lengua transparente, o sea, se pronuncia como se escribe. No es como el inglés que tú ves unas letras y se pronuncia de otra manera, ¿no? O sea, pues es muy interesante lo que dice Melissa, porque tenemos el mismo concepto, sacar al joven de su zona de confort, y con la experiencia de salir de zona de confort, aprender nuevas reglas sociales, nuevas reglas de comunicación, nuevas reglas de juego social, madure y abra la mente hacia un concepto de interculturalidad que también nos beneficia acá en Perú, ya que dentro de nuestro país tenemos diferentes culturas. Entonces, la experiencia de interculturalidad afuera te ayuda a reflexionar sobre la interculturalidad dentro del Perú, ¿no? Es importante, entiendo que más de un padre o madre de familia estará de acuerdo en que su hijo o su hija pueda formar parte de este intercambio, pero ¿y qué hay del choque de culturas? ¿Cómo manejan ustedes la parte psicológica, emocional? Acá Henry, que está en tu parte de atrás, él bueno, es psicólogo y tenemos un programa desarrollado. Nos reunimos unas 9 veces, 9 domingos, o sea, son quincenalmente a partir de agosto, un día completo los domingos o mediodía. Estamos dividiendo ahora en 2 grupos, ¿no? Un grupo en la mañana y un grupo en la tarde. 9 domingos, y tratamos los temas de interculturalidad. Presentamos la cultura alemana, presentamos el tema de choques culturales, manejo de conflictos en culturas diferentes, códigos de conducta, códigos de comunicación, para que el choque cultural siempre sea lo más reducido. Ahora, a pesar de eso, siempre hay una curva de choque cultural. Eso está estudiado. Hay estudios en la Universidad de Stanford que indican que al comienzo hay una gran euforia, todo es nuevo, todo es lindo, y después cuando se regularizan las cosas, viene un poquito la depresión, y qué hago acá, y estoy en mi país, se pone a llorar, ¿no? Y la comida, y extraño la comida. Y de ahí viene la etapa de, bueno, que afecto. Estoy acá, voy a afrontar el reto, y ahí es donde comienzan a arrancar, y ahí es donde despegan, y realmente se conectan a la cultura, hasta que llegan a soñar en alemán, inclusive, ¿no? Imagínense, no es una pesadilla, ¿eh? Como te decía, el alemán es un idioma transparente, se pronuncia como se escribe. Es más fácil lo que la gente cree, hay ese mito de que el alemán es difícil, pero es un mito, ¿no? Nosotros inclusive estamos llegando ahora a promover en sectores emergentes del cono norte
talleres de alemán para poder invitarlos a participar con el intercambio, ¿no? Kurt, ¿y por qué tendríamos que elegir Alemania y no otro país en Europa? Muy fácil, acá tengo unas estadísticas, ¿no? Alemán es el país, el idioma más hablado en Europa. Tenemos 100 millones de hablantes que hablan nativamente de alemán, a pesar que Alemania solo tiene 80 millones de habitantes. Hay 20 millones de habitantes de europeos que hablan alemán en toda Europa. Alemania es la potencia más grande de Europa, es el país más poblado de Europa, y además el alemán eso muchos no lo saben, es el segundo idioma más usado en internet después del inglés. No lo sabíamos, es verdad. Otra razón, este proyecto no solo va a un intercambio escolar. Tengo acá algunos circulares del DAAD, que es la organización que da becas a universitarios, te los puedo pasar después, porque la idea es que vayan preparando la visión hacia un estudio en Alemania, ¿no? Y Alemania es el tercer país en el mundo que tiene mayor cantidad de estudiantes internacionales, después de Estados Unidos e Inglaterra. Obviamente se ve que después del inglés, Estados Unidos e Inglaterra, la segunda opción es el alemán. Y como te decía al inicio, hoy en día saber inglés es un must, se tiene. Si no sabes inglés es un analfabeto. Y el plus que te dan en un currículum es otro idioma, no solo inglés, sino un segundo idioma extranjero. Bien, Kurt, estás destacando todos los beneficios para un crecimiento profesional a futuro que podrían tener los estudiantes en el colegio. Aquí nos han acercado algunos testimonios por escrito de chicos y chicas que participaron en este intercambio Perú-Alemán, y solamente algunas líneas. Por ejemplo, ¿no? Un chico nos dice: si en algún momento alguien me preguntara por qué participé en este intercambio, diría por muchas cosas, ¿no? Para conocer otra cultura, hacer nuevos amigos, que es algo que todavía no lo estamos mencionando en esta mesa, pero que es importante también para los chicos y chicas, mejorar mi alemán, o tal vez la verdad no sabría con seguridad qué responder. Pero ahora sí, no puedo negar en algún momento que todo propósito que tuve en un principio del intercambio lo he llegado a cumplir. Porque bueno, aquí hay temores propios, ¿no? Sí. Que no me vaya bien con la familia alemana, que me iba a tocar. En fin, el propio frío, el clima, las horas de diferencia, el nuevo colegio, las nuevas caras, en fin. El idioma, ¿no? Al final, ¿no? Porque ahí te das cuenta de la madurez a la que él llegó después de toda experiencia, ¿no? Claro, claro que sí, dice en todo momento, solo puedo ahora agradecer y decir que ahora ya no tengo solo una familia, sino dos familias, una acá y otra al otro lado del mundo, a la que quiero demasiado. Y bueno, la amistad y esa relación, lo importante es que también continúa, ¿no? Este es en el caso de los escolares, ¿no? Y en el caso de quienes ya han terminado el colegio, ¿de qué manera también pueden ir acercándose a estos temores propios? Uno nunca termina de tener miedo cuando se va a otro país, cuando ingresa a otro seno familiar, no por el hecho de ser del colegio, ser ya estudiantes universitarios, a cambiar nuestros temores, ¿no? Sí, sí. Por lo menos cuando yo estaba en Colombia, en mi casa acogí a Lucas, que venía de Salvador de Bahía, de Brasil, a realizar su práctica de voluntariado en Barranquilla, mi ciudad de origen. Y Lucas llegó a mi casa y vivió 2 meses conmigo. Entonces era una persona más de la familia. De hecho, esa época fue un poco difícil porque era diciembre, entonces era Navidad, Año Nuevo, y estaba lejos de su familia. Entonces claramente en la cena él siempre estaba con mi familia y él se sentía en casa. Y ahorita que está en su casa en Brasil, Colombia para él es su segunda casa. Y para mí, yo tengo una casa segura en Salvador de Bahía porque sé que él me abriría las puertas de su casa, y la familia nos llamaba, nos agradecía mucho. Y en fin, fue un contexto bien bonito que desarrollé con Lucas, y aún sigo en contacto con él. Eso fue en el 2000, bueno, sí, fue en el 2011 para 2012. En ese caso, los estudiantes universitarios son los anfitriones, son los responsables de recibir, atender. Sí, exacto, porque dentro de IESEC yo siempre le llamo como una hermandad. O sea, yo sé que por lo menos ahorita estoy en Perú, pero tengo una casa segura en cualquier país dentro de IESEC, porque gracias a una organización tan grande que está en 113 países, con 86.000 miembros, o sea, he logrado tener una conexión con distintas personas de todo el mundo. Y es muy chévere y bonito saber que en cualquier lado puedo llegar y tengo una casa, y es alguien de IESEC y es como un amigo más.
Y asimismo también como ese intercambio que se genera, por ejemplo, cuando los chicos van, en mi caso, cuando hospedaba a chicos que iban a Barranquilla, o cuando veo aquí también jóvenes peruanos hospedando a otros chicos de otros países, o sea, es muy importante ese nexo intercultural. Ahí es donde en realidad se vive un impacto. No es lo mismo vivir en un hostal o en un hotel o, no sé, en una residencia a estar en el seno de una familia nativa de ese país. Entonces es muy bonito y se crea como ese lazo. Entonces se aminora mucho más el sentido de a dónde voy a llegar, son desconocidos, voy a extrañar a mi familia, voy a extrañar a mi mamá, mi comida, cuando ya estamos en un ambiente familiar. Y por lo menos a mí me pasa que no soy de acá y cuando estoy como en un ambiente familiar me siento en casa. Entonces es eso lo que tratamos de proveer a todos los estudiantes que se vayan por medio de eso. Ustedes le dan alternativas a quien está en un periodo intermedio. No está en el colegio, tampoco está en la universidad. En ese periodo en el que también pueden darse casos de muchos jóvenes, muchas chicas. ¿Dan ustedes también alternativas? Sí, eso es una muy buena pregunta, porque mientras cumpla los requisitos básicos, por ejemplo, ser mayor de edad, y tener un inglés básico, eso también es importante, sí se puede evaluar, ¿sí? Pues si bien llegamos a jóvenes, ¿no? Y por lo general cuando hablamos de jóvenes tendemos como universitarios, porque son como el mercado que reúne más este segmento, pero no necesariamente si no está estudiando en una universidad, no significa que no pueda acceder a este tipo de programas. ¿Podría ir a un voluntariado? Sí, claro, claramente. ¿Y qué se hace en un voluntariado? Bueno, por lo general son proyectos sociales. Por poner un ejemplo, en Brasil se desarrollan bastantes proyectos, bastantes temáticas. Entonces, por ejemplo, una puede ser que yo como voluntaria puedo ir a una ONG en Brasil y, no sé, dar clases, por ejemplo, de español o de cualquier otra temática básica a niños de favelas, por ejemplo, en Sao Paulo, o a niños de escasos recursos en tal comunidad. Entonces, es un trabajo social bien fuerte, pero también de bastante impacto tanto para el país como para la persona, porque por lo menos estos niños en Brasil ven a un chico del Perú o de un extranjero, o ven a otro chico, entonces eso también les genera como ese impacto. Entonces, por lo general es trabajar con ONGs o en distintos proyectos, ya sea de educación, ya sea de alimentación, de salud, etcétera, bueno, ya con IESEC y con la organización que se alíe en ese sentido a IESEC. Por lo menos acá en el Perú también tenemos bastantes proyectos sociales. Por eso, por lo menos cuando dije que alrededor de 200 personas han venido a Perú, la mayoría ha sido a realizar trabajo voluntario. Y hemos realizado trabajos con municipalidades, donde los extranjeros vienen a trabajar con las municipalidades, a detectar problemáticas, trabajan con los jóvenes, y se genera ese intercambio cultural bastante interesante. Entonces, bueno, Elisa, todo un mundo que muchos de ustedes probablemente todavía no se han animado a explorar, a experimentar. Por ello es que abrimos este tema aquí en la Agencia de Noticias Andina para poder provocarles a ustedes esa inquietud y que puedan tomar la decisión. Bueno, el tiempo nos está venciendo. ¿Nos gustaría alguna recomendación o invocación, Kurt, de tu parte, desde la experiencia que ustedes tienen a los jóvenes? Yo quería terminar con una frase del gran científico Alexander von Humboldt, que fue el descubridor de la corriente peruana, o corriente Humboldt acá en el Atlántico Pacífico. Él dijo: la visión del mundo más peligrosa es la visión del mundo de aquella gente que nunca ha visto el mundo. Y yo creo que es una clara reflexión de este científico que viajó por muchas partes de América, él era europeo, era alemán, y se dio cuenta que realmente esta experiencia intercultural lo hace madurar a uno y lo hace ver a uno la vida de tal manera que uno desarrolla seguridad y uno tolera y uno se abre a espíritus más democráticos y a espíritus más tolerantes, ¿no? Y nos hace pensar a los padres de familia que a veces somos un tanto temerosos. Claro, ¿no? Sí, les hace, no hay que, les desarrolla un espíritu de reflexión crítica, ¿no? No crítica autodestructiva, sino crítica constructiva, de decir, bueno, esto que he hecho siempre. Einstein decía, ¿no?, que si quieres hacer algo nuevo, no sigas haciendo las cosas como lo hacías siempre, ¿no? O sea, y yo creo que eso es un desafío que tenemos acá en el Perú. Si queremos que nuestra sociedad mejore, cambie, se revitalice económica, social, culturalmente, pues tenemos que aprender nuevas formas de hacer. Y para eso tenemos puntos de referencia, ¿no? Bien, Kurt, muchas gracias a ti. ¿Te despides en alemán? No. Ja, auf Wiedersehen und ich hoffe, dass Sie mich anrufen.
und uns besuchen en Capa. Nuestro número nuestro teléfono es 715-0693. Está invitándolos a que nos llamen y que traten de escucharnos para ver si les interesa. Sí, les interesa. Muy bien, Kurt, muchas gracias. gracias Y viaja con nosotros, por el tiempo y toda la información que nos has brindado. En el caso tuyo, Melissa, quienes puedan estar interesados en contactarse con ustedes. Sí, claro, una recomendación muy básica es tomar la decisión, porque una vez uno se decide, por ejemplo en mi caso, de tomar la decisión, me voy de mi casa y voy a explorar el mundo, ahí es cuando se abren los medios y se abren como todas esas oportunidades. Por lo menos yo hice todas las maneras después de tomar mi decisión para mis tiquetes, para llegar, entonces hice los medios a raíz de mi decisión. Entonces todo empieza desde la decisión que tomes en ese momento, y entre más tiempo dejes pasar, pues más oportunidades van yéndose y otras personas sí las aprovechan. En realidad es tomar la decisión, y bueno, IESEC es un medio para ello, no solo para tener ese intercambio multicultural, sino también para explotar también tu potencial en liderazgo, porque también explotamos mucho esa parte en los jóvenes. Entonces es nada más entrar pues a nuestra página web, iesec.org.pe, y ahí encuentran toda la información de contacto. Bien, Melissa, ¿y te despides también como se despide un colombiano? ¿Cuál es la frase más cálida, digamos? ¿Ah? A ver, hay muchas, no sé, sería... ¿Barranquilla estás tú? Sí, en Barranquilla. ¿Por ejemplo? No, chao, hasta luego, que estén súper bien y súper bacanas. Estén súper bien y súper bacanas. Nuestra página web es www.capaperú.org. Bien, y nos comprometimos también a colocar nosotros nuevamente la dirección de ambos ¿Me portales. permites colgar tu entrevista en mi página web? Con todo gusto, para eso estamos, y pretende ser una entrevista utilitaria, parte de toda esta conversación que hemos seguido acá. Muchas gracias por habernos seguido, será hasta una próxima oportunidad.